Nos encontramos en las montañas del Cáucaso, pasando nuestros últimos días en Georgia, antes de dirigirnos a Armenia. La noche pasada dormimos en un hostel, muy cerca de donde comenzaba esa magnífica pista que nos llevaría a un pequeño pueblo en la frontera con Rusia. Son unos 100 kilómetros de pista hasta nuestro destino, y estos últimos 70 son de montaña. Nuestra idea era ir y regresar en el mismo día, pero a medida que nos adentrábamos nos dábamos cuenta que no iba a ser así. La pista es de vértigo, con unos desniveles que la cámara, como de costumbre, no refleja, pero que cuando miras hacia abajo te das cuenta de su magnitud. Esse macarrão aqui que eu fiz ontem tá ruim pra caralho, sério, tá horrível. Mas quando a fome bate na porta, qualquer coisa serve, meu filho. Mirad, vamos hasta allá arriba, aquellas antenas blancas que hay ahí. Oh, qué ejercicio tan bueno. Uf, de verdad. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Mirad qué impresionante, ¿eh? La carretera es espectacular. Viene desde allá abajo, por aquel valle de allí. Sube por ahí, un desnivel increíble. Aún sigue subiendo. Estamos ahora mismo a 2700 y venimos desde abajo, desde 600 o algo así. Son 70 kilómetros con un subidón. Seguro que hay ciclistas que se han subido. Yo los admiro. Porque con la moto te cuesta, al ir tan cargada en las curvas tan cerradas, ¿qué ocurre? Que la moto adelante se queda sin peso, llevas mucho peso atrás, la rueda se queda un poco en el aire y vamos, como te despistes que te vas al suelo. Ahí está mi niña. Ya hace calor, ¿eh? Bueno, no es que haga mucho ahora, pero al ir todo el rato por la pista sudas. Ya queda menos. Ya estamos llegando. Arriba del todo, luego hay que bajar. No creo que bajemos hoy, ¿no? No sé, no creo. No. Cuando dijimos a la chica, nos dijo hoy Sí. y volver hoy. Cansa Vale, esto. para una paliza. Cuidado aquí. Llegamos a la cima. Ahora bajando para el otro lado. Coche, coche. No, 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 no. Dios. ¿Pasa? Dios. Y bueno, todo lo que sube baja. 2000... ¿Cuánto es? Espérate que voy a verlo. Casi 3000. Es que puedo parar la moto esta y es que se va adelante, vamos. Dios. Qué chulísima. Mira eso. Los georgianos no son muy simpáticos, pero tienen unas pistas acojonadas. Venga. Hombre, siempre podemos bajar directo. Sí, sí, aquí te haces un recto y llegas en un pit plan. Ahora este tiene menos bajada que la que hemos subido, ¿eh? Sí. Vale, la cámara, el desnivel no se aprecia, ¿eh? Venga. Vámote. Dios, venga. Vale, ¿quieres que me embale? Además hay unos sitios que hay mucha gravilla gorda. Sí, ahí se va la grava esa.
Qué guapo, ¿eh? Aquí está bastante bien la pista. You and I can weather any storm. Before I sleep, hear the crickets, see the moon. Side by side and through. No limit to what we can do. Acabamos de llegar al fondo del valle. Parece que se acabó la pendiente fuerte. Oh, we know. Bueno, pues como veis, Let's hold on tight. me he equivocado. Esto sigue bajando. In light. Opa, está divertido. Claro, de repente parece que es el valle, luego hay una cascada y otra vez un montón de desnivel. Muy bonito el sitio, es espectacular. Fijaros cómo se encañona. Hemos subido a casi 3.000 metros. Ahora estamos bajando otra vez por el otro lado. Fernanda está hecha una máquina. El otro día dijo uno en YouTube que no sabía ir en moto, algo así, que le comprara un buggy. Quería verlo. A él por los sitios que Fernanda se ha metido. ¡Quieto! Dios, no pares, no, me cago en tu puta madre. Dios, estos georgianos son la polla. ¿Has visto el capullo ese? Ah, me ha pasado y encima que yo casi pierdo el equilibrio al parar ahí y el tío, vamos, que me caigo y me pasa por encima. Dios, es que los georgianos estos son así, ¿eh? O sea, ni paran a ayudar. El otro día había un paralítico ahí intentando subir una silla de ruedas. Un escalón, pasaba gente y no le ayudaba ni Dios. Son más sosos, más secos. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are fine. Qué paisaje tan bonito. Qué agua, ¿eh? Está tan fría. Para pescar es cojonudo. ¿Vamos a parar una sombrita o qué? ¿Qué sombra has visto aquí? Ay, duele un poco de espalda ya. Sí, por eso, vamos a parar. Ahora párate aquí. Cariño, es que tengo hambre ya. No, pero para. Tranquila. No, llegamos ya y habrá más ríos seguro. Deja que pesque aquí un poquito. Ay, no, cariño. Venga, bebemos un poco. Tú vete a la sombra, bebes agua y aguanta. No. Mira, ahí hay un lago enorme, cariño. ¿Dónde? Ahí adelante. Sí, pero aquí no hay sombra. Pero ahí hay un lago profundo. Tengo la seca, me muero. ¿Sabes qué lago? Qué color, ¿eh? Wow, qué pasada. Qué bonito, vamos a pescar aquí. Imprescindible para un motorista que viaja por el mundo. Nada tiene hambre, voy a ver si pescamos algo y nos lo comemos. Si no pescamos nada, pues me come a mí. Que tampoco es mala idea. Luego os cuento. No he pescado, pero la excusa de pescado. Está el sol muy arriba y que Fernandita no ha querido parar. O sea que, pero bueno, lo intentaremos mañana si eso. Aquí te llega un ambiente todas las noches. Sí. De fiesta. Mira, se va a pasar a la casa el puente que se ha marcado, ¿eh? Aquí lo mismo, polvo de arenilla con la curva. ¡Epa! Carrerilla. Esto sube otra vez, Dios. Esto está en el culo del mundo. Hay 5 o 6 casas, tienen una cuesta para subir arriba, un caminillo de esos de cabras, curvita, de arenita. Hello. Aquí tenéis que venir, con moto de trail, con moto de carretera no llegáis. Y un coche bajito, prepárate para sufrir porque te es la marinera, ¿eh? No, Mira cómo no. tengo la cara. Un todoterreno o una moto de trail, que os va a encantar. Mira, hemos llegado a un pueblo que se llama Malo. Yo daba por hecho que sería un pueblo un poquito más grande o que tuviera más restaurantes, más vida, pero no. Es un pueblo de montaña, pero de esos que parece perdido en mitad de la nada. Hay muchas casas de invitados, o sea, guest house, que es donde puedes quedarte a dormir como hostal, eso sí.
pero ya restaurantes, cafés, para que puedas comer algo, nada. Y supermercados tampoco. O sea, que mala cosa. Esto está en el culo del mundo. Son 70 kilómetros de pista para llegar aquí con un desnivel de 2000 metros. Pero bueno, el sitio es muy bonito. Rusia está justo ahí al lado, a mitad de esas montañas. Estamos pensando de ir a Armenia directamente. De aquí bajaremos por la frontera de Azerbaiyán, que no podemos pasar, como os dijimos, porque está cerrada, e intentaremos meternos en Armenia, que Armenia sí se puede. Bueno, nos ha sacado un quesito que lo ha hecho ella. Quesito fuerte, ¿eh? Ajá, fuerte. Y luego tomate y pepino de su huerta. Eso de aquí es una especie de Como ravioli. ravioli relleno con patatas plantadas de aquí y huevos de su gallina, o sea que es sanísimo. Y está buenísimo. Y caliente. Y tiene esta cerveza, o sea, vamos, genial. Todo eso no hemos preguntado de precio. No tenemos más que 100 chismes de eso, ¿sabes? O sea que, Dios, coño. ¿cómo se llama? Fernandita se queda a fregar platos. Bueno, realmente yo estaba un poquito acojonado porque hemos llegado, todo parece cerrado y digo, madre mía, que no come Fernanda. O sea, si mi niña no come, la cosa se pone mal. Es verdad que he visto unas gallinas, pero cuando Fernanda las ha mirado, las gallinas se han salido corriendo, no sé por qué. Bueno, pero al final hemos encontrado este sitio y la mujer además simpática, cosa rara aquí, y el hombre también, y al final vamos a comer de maravilla. Luego acamparemos por aquí y mañana de vuelta, que por ella vale. Bueno, antes de que se haga de noche, vamos a buscar un sitio para acampar porque el lugar promete. Por ahí salimos a la pista izquierda. Por aquí, no sé yo. Ahí, no sé, igual está cortado algo, ¿qué? Vamos por la derecha. Sí. ¿La de la derecha o la izquierda? ¿Cuál prefieres? Por aquí no hemos venido, ¿no? No. Allí va a ser un buen sitio para acampar. Cuidado que hay una zanja, como te empieza la rueda ahí. Esto cuando llueve se tiene que poner. Por eso mismo, ya sabes, mañana Por prontito nos vamos. se nos pide que sea ya bajando y Exacto. Lo que no puede pillar subiendo. Está lloviendo, así que ahora veremos la que sería las 12 de la noche. 7 de la mañana. Como podéis ver, está limpio el cielo, a ver si sigue así. Ayer llovió por la noche, pero parece que está seco ya. Omalo se encuentra a 1800 metros de altitud, por lo que durante el largo invierno se encuentra prácticamente aislado, ya que la única pista para llegar es la que habéis visto, por lo que se hace intransitable la mayor parte del año, y tan solo unos pocos habitantes permanecen aquí el duro y largo invierno. Después de recoger el campamento y antes de irnos, fuimos a desayunar al mismo lugar donde habíamos cenado la noche anterior y a despedirnos del amable matrimonio. Sí, ya está. Vale, ahora.
Han pasado más de 3 años desde que Fernanda le dieron la licencia de conducir y pudimos ir cada uno en una moto a seguir recorriendo el mundo de la forma que más nos gusta. Ya son más de 80.000 kilómetros, 48 países en los que he visto día a día, kilómetro a kilómetro, su progreso, tenacidad y habilidad pilotando. He pasado de ir con temor cuando cometía errores a tener plena confianza en ella. Y no dejo de admirarla al ver que no desiste por muchas veces que se vaya al suelo. Pero como yo le digo siempre, hay 2 tipos de motoristas, los que se han caído y los que se tienen que caer. Sobre todo siempre que puedas ver por el lado izquierdo, pues si te fuera la moto, si no la moto se cae para abajo, olvídate de la moto, ¿sabes? Y tú te puedes matar ahí, aquí perfectamente, ¿no? Hombre, espero no caerme, ni para rodar ni para nada. La moto te pega una vela, se te cruza adelante, tú sales disparado para adelante y yendo a 40 por hora sales 4 o 5 metros sin ningún problema, ¿eh? Joder, me he enchufado un rato ahí, qué vicio. Oh, cómo me gusta correr ahí. Ahora tenemos que bajar. Va a ser divertido y arriesgado, pero como no os queremos saturar de tanta pista, mejor lo vamos a dejar para el próximo capítulo. Que además entraremos en un nuevo país, Armenia. Y si no queréis perderoslo, suscribiros y activar la campanilla.